Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo dos perfumazos que si podéis conseguirlos, id a por ellos. Los dos son de Narciso Rodríguez, y hago una pausa porque intentad decir Narciso Rodríguez rápido y la R no sale. Para mí son dos aromas completamente unisex, aunque sean masculinos, pero son dos aromas completamente nicho dentro de lo que sería esta gama. Y se tratan de este Narciso Rodríguez For Him Eau de Toilette y Narciso Rodríguez For Him Eau de Parfum. Acordaos que estos no tienen nada que ver con la serie esta de For Him Bleu Noir. Cuando lleven Bleu Noir son fragancias completamente diferentes. Hay 4, yo las tengo todas. Ahora ha salido esta, que esta es la Parfum. Tengo que reseñarlas, las voy a traer. Pero en este caso, acordaos que no llevan nada de Bleu Noir. Tiene que poner For Him a secas y luego veis que no pone tampoco ni si es Eau de Toilette o de Parfum. Lo pone aquí debajo. Pero para que no os confundáis, esta es de color gris, bueno, ya lo veis, que supongo que se apreciará bien en cámara, y este es el color como ocre marroncito. Bueno, este vídeo lo quería hacer también sobre todo para deciros que estas dos fragancias ya no las vais a encontrar en tienda. Ojo, que no las encontráis en tienda no quiere decir que no las podáis encontrar. De hecho, la Eau de Toilette, esta, la han retirado hace muy poquito y aún se pueden encontrar seguramente en algunas perfumerías a lo mejor más de barrio, las podéis encontrar o las vais a poder encontrar bien online. Esto es fácil, esta os va a costar a lo mejor un poquito más, pero también se puede encontrar. Esto es fácil, vais a Google, ponéis el nombre de la fragancia, le dais a Shopping y seguramente pues ya os pondrá pues las tiendas más cercanas o las tiendas online que hagan envíos a vuestros países. Lo digo porque como hay diversos, bueno, ya sabéis que esto no me veis solo los que estáis pues aquí en España, sino que me veis de un montón de sitios diferentes. Entonces, esta fragancia hace muy poquito que la han quitado de las tiendas, pero aún podéis encontrar alguna cosita de estas. Y vale mucho la pena porque además es que son fragancias que en el momento que ya empiecen a retirarse, los precios van a subir seguro. Bueno, ¿qué tienen de especiales estas fragancias? Vamos a por los aromas, me voy a quedar con esta. Eau de Toilette, que sale en 2007, creada por Francis Kurkdjian. Y me la voy a atomizar aquí. A ver si encuentro el cacharrín este. Aquí. 1. ¡Buah! ¡Qué fragancia! ¡Qué fragancia! Esta fragancia me la envió mi hermanita de cariño, Cecilia Rubio. Muchas gracias, Cecilia, por este regalazo, porque la verdad es que me encanta. Esta fragancia me la envió Cecilia y yo no la tenía contemplada, o sea, no la tenía controlada. Es una fragancia que no es para todo el mundo, una fragancia que se aparta un poco de los aromas pues, más convencionales, lo que hay hoy en día. Ya Narciso Rodríguez pues, tiene fragancias pues, que están muy centradas en lo que sería el almizcle. Y en este caso pues, encontramos una fragancia donde le vamos a notar las hojas de violeta. Se le va a notar bastante fuerte el almizcle. Luego lleva, creo que era ámbar y lleva pachuli. Estas son las notas que vais a encontrar por ahí. Tiene más notas porque se nota que tiene más notas, es igual que esta, pero sí que vais a notar que es como un aroma floral, un aroma muy almizclado y a veces, hablando de lo que serían las notas, pues muchas veces cuando decimos notas, a veces la gente dice, vale, sí, pero yo no tengo ni idea a qué huele esto o a qué huele el otro. Es una fragancia que mucha gente lo comenta y es verdad que da esa sensación. Es una fragancia que si yo os hablo de que ha llovido y además es una sensación que vais a poder tener las dos, ¿eh? O sea, hay gente que la relaciona como un día después de haber llovido en el campo, por ejemplo, y luego hay gente que dice que no, que es en el asfalto. La verdad es que te da esa sensación de que ha llovido y que vais a poder oler este aroma que deja la lluvia, el petricor. Yo la relaciono más con el asfalto. Entiendo que la gente puede decir también lo del campo, porque también tiene floral. Pero yo lo relaciono más con el asfalto. De hecho, es una fragancia de sensaciones. Y cuando me refiero a sensaciones, es por eso que la relaciono con fragancias nicho. Porque no es la típica fragancia que vais a encontrar. Es una fragancia de diseñador, evidentemente. Pero no es aroma de diseñador. Es un aroma completamente diferente. Cuando oláis esto, vais a pensar, habrá gente que le guste y habrá gente que no, pero son fragancias brutales. Yo siempre he dicho que este tipo de fragancias, a mí, las fragancias que te evocan a sitios, que te evocan recuerdos, para mí son las mejores fragancias y yo con esta tengo que decir que esta es una fragancia brutal, una fragancia brutal. Estaba esperando a reseñar esta
porque esta me costó conseguirla. De hecho, esta es un tester que al final me consiguieron. No queda mucho, es una fragancia que ya casi no queda nada. Esta sí, porque mi hermanita de cariño pues me la envió llena, pero estaba esperando a sacar esta para poder sacar la comparativa, más que la comparativa, pues para explicaros un poquito cómo salió el tema, porque ahora me voy a esta. Esta es una fragancia que lanzaron en el 2012. Fijaos, 2007 y esta 2012. En el 2009 sacaron otra fragancia que era For Him, Mask Eau de Parfum. ¿Qué pasa? Que esta fragancia cuando salió no era un flanker directamente de esta, era un aroma que era completamente diferente. De hecho, ya os avanzo, que era un aroma que, o sea, que hace ruido, este es un aroma que esta se lanzó en 2012, este sí que es un aroma que se parece a la de 2009, a la For Him Mask. Lo digo porque habrá gente pues que busque y le va a salir esa Mask. Yo no la tengo, la Mask. Pero dicen que esta es muy parecida o es una derivación de la otra. Esta lleva las notas de almizcle, lleva pimienta rosa y después llevaba, creo que era... ahora no me acuerdo, bueno, ahora lo diré. La Mask, esta lleva pimienta rosa y la Mask lleva bayas rojas. Lo digo porque es la diferencia entre las dos, pero básicamente es esa la diferencia. Iris, que lo he tenido que buscar, o sea, sería iris, almizcle y pimienta rosa en esta, y iris, almizcle y bayas rojas en la Mask. Venga, esta me la voy a atomizar aquí. Queda poquito, pero queda. Por favor, qué aromas. Esta vais a encontrar que tiene un punto como más retro. Es una fragancia que os puede recordar a fragancias de los 80, es un poco más floral. Aquí, esta es una fragancia que tira más hacia, ya os digo, esa sensación de que es como si un día de lluvia. Aquí vais a encontrar también un parecido a esta, sobre todo por el tema del almizcle. O sea, son fragancias donde el almizcle está a borbotones. Pero esta tiene un punto como más retro. A veces cuando la gente las compara, no sabe bien si realmente quedarse con una o con la otra. Porque ya os digo que yo quería reseñarlas juntas, porque como me encantó tanto esta fragancia, y cuando yo buscaba sobre la Eau de Parfum, había gente que decía, wow, es que esta fragancia es un poco como más gótica, una fragancia a lo mejor más antigua. Luego había gente que decía que no, que la que era más gótica era esta, o sea, que podía recordar un poco a la melancolía. Y sí que es verdad que esta, a mí, como es una fragancia que os va a recordar estos días así como de lluvia, es una fragancia más melancólica, sí, no es una fragancia que sea la alegría de la huerta. Bueno, aquí llamamos la expresión es la alegría de la huerta, o sea, con mucha felicidad. Es una fragancia que cuando estéis contentos, a lo mejor no vais a pensar en esta fragancia. Es una fragancia para estar como más recogidos. Una fragancia que a lo mejor vais a tener ese momento como de introspección y que vais a querer disfrutar pues de otra manera. Ya os digo que esto es... de verdad que huele súper bien. Es también como cremosa, tiene una parte como cremosita. Y es, bueno, es lo que decía, que son estos aromas más tirando, pues aromas que no son convencionales, aromas nicho. Y esta es un aroma más floral, el almizcle es como más animálico. Aquí no vamos a encontrar un almizcle tan animálico. Se nota, pero es mucho más animálico esta. De hecho, os va a recordar, no sé si habéis probado, los que habéis probado esta fragancia de Kiehl's, que es Original Mask, es un almizcle parecido a esto, más tipo animálico. Acordaos que esta, por ejemplo, la formulación esta, antiguamente, pues seguramente, pues la formulación pues venía, pues el mask era como natural, y en cambio se ha sustituido pues todo por esa combinación de flores que consiguen hacerla. De hecho, cuando oléis esto, vais a pensar que realmente es, o sea, os viene la sensación de fragancia animálica, pero es un floral, o sea, realmente son fragancias florales, pero tienen ese punto que os va a recordar a una fragancia animálica. Entonces, esta, o sea, las dos son muy parecidas, o sea, son muy parecidas en el tipo de almizcle, me refiero, o sea, son diferentes, pero que os va a recordar a estos tipos de almizcle como puede tener esta, como puede tener la de Serge Lutens, la de... ¿cómo se llama? Kublai Khan. También es una fragancia donde este tipo de almizcle es como más animálico. A mí son dos fragancias que si las comparas,
yo no sabría con cuál quedarme de las dos, porque las dos las encuentro fantásticas. Tal vez, si tuviese que recomendarlas, a lo mejor os diría que para aquellas personas que os gusten más las fragancias más tipo un poco vintage, más el almizcle como más animálico, más marcado, a lo mejor pues os recomendaría más esta. Y para aquellas personas donde estáis buscando algo diferente, como una sensación, ya os digo, como de un almizcle como más pasable, más fácil de digerir, y con esta sensación de fragancia diferente, con aromas un poco... también es verdad que también recuerda un poquito, hay gente que la compara con Fahrenheit de Dior, sobre todo por la hoja de la violeta. Podéis encontrar algo parecido, pero esta es mucho más cremosa, tiene esta sensación, como ya os digo, que es como de un día de lluvia en el asfalto. Yo lo relaciono mucho, cuando pienso en esta fragancia me viene eso, o sea, cuando ha llovido y estáis pues paseando por la ciudad, me recuerda muchísimo a esta fragancia. Yo las dos las encuentro geniales, y por eso también quería hacer un poco este vídeo, porque como sé que a veces traigo cosas que me preguntáis, oye Carlos, ¿qué puedo comprar que sea diferente? Estas dos, para mí, son buenísimas opciones y a día de hoy no creo que os cueste aún encontrar, o sea, si las encontráis no vais a tener pues precios altísimos, las vais a poder más o menos encontrar, en eBay seguramente también las encontraréis, pero a la que vayan pasando pues los meses o incluso pues los años, seguro que son dos fragancias que van a estar pues aquí, porque hay fragancias de este tipo que están ya, pues, súper lanzadas de precio. Buah, para mí, dos fragancias que se han de tener. Ahora, ya os digo que no son fragancias actuales, o sea, no vais a encontrar, pues, este tipo de aroma fácil, sino que son fragancias, pues, que os van a llevar, pues, a otros momentos, otros recuerdos, fragancias a lo mejor un poco más vintage, como en el caso de esta, así que... personas que, si me preguntáis por el tema de las edades, pues os voy a decir que más que por el tema de edad, es más por el tema de experiencia. Si tenéis más experiencia con fragancias, seguramente son fragancias pues que sí que van a encartar con vuestros gustos. Si tenéis poca experiencia con fragancias, aunque tengáis más edad, pues seguramente pues no van a ser fragancias para vosotros, ¿vale? Ya os digo, chicas completamente unisex, sobre todo pues chicas que estáis más acostumbradas pues a oler pues fragancias más tipo con aroma un poco más a nicho, ¿vale? Chicos, chicas, que tenía muchas ganas de traeros estas. Voy a hacer la reseña también de las Bleu Noir, que es una línea que es fantástica, me encanta. Esta es la nueva, la Parfum, la voy a traer ya también pronto. Y chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, que me vais a preguntar por el tema de la duración y la proyección, es que lo veo venir y además ya cuando me preguntéis, pues ya directamente os diré, os habéis saltado el final Marvel. Lo voy a hacer así. Duración y proyección duran muy bien, proyectan muy bien, son fragancias que al menos a mí me funcionan muy bien. Y siempre digo lo mismo, si veis que no os acaba de rendir bien por lo que sea, atomizad en la ropa, porque es que en la ropa son dos fragancias que aguantan muy bien. Por tanto, haced este truquillo. Si al final veis que no os acaban de rendir, que os digo que rinden muy bien, pero por lo que sea, pues si no os rinden, atomizad siempre la ropa, ¿vale? Chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Besotes. Chao.